La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, este programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales. Les habla Carla Mote y estamos aquí en Radio Ciudadana, en donde tendremos un programa muy interesante, en donde abordaremos a la locura en la Nueva España. Y nos acompaña el historiador Álvaro Miguel Canseco Acosta. Pero primero quiero saludar aquí a mis compis de Interruptus, Pasado es Presente, Misael y Augusto. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues ya listos para una emisión más aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, Misael, Carla, aquí súper a gusto con un programa que va a estar bien locote. Va a estar bien locote como el tema que vamos a tratar. A ver qué tan locotes estaban en la Nueva España o estamos más locotes ahorita. A mí se me hace que por tanto fármaco ahorita va a estar todavía más cabrón. Pero bueno, como ya les anunciaba, pues vamos a platicar de este tema, la idea de la locura en la Nueva España, y nos acompaña nuestro colega etnohistoriador e historiador Álvaro Miguel Canseco Acosta, quien es licenciado en etnohistoria por parte de la 3 veces H Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde también es docente y maestro, en la Universidad Iberoamericana, egresado de la ENA, ha colaborado en seminarios, ha escrito artículos. Y bueno, pues también es colega, desde mayo del 22 es conductor de la Feria de los Libros en Radio UNAM. Bienvenido, Miguel, gracias por venir aquí a Interruptus. Muchas gracias, Carla, Augusto, Misael. Gracias por la invitación y por supuesto también para abrir este espacio de diálogo. No, pues gracias a ti, Miguel, por aceptar la invitación, ¿no? Y justamente, no lo mencionamos al inicio, pero Miguel es recientemente egresado de la maestría en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Colega, bravo, amigo de la maestría y también tlacuache, ¿no? Colega de Misael. Tiene su corazón muy tlacuache. Colega. Y de la UNAM también, por la radio, entonces eres colega de todos aquí. Triplemente colega y triplemente... Bueno, Miguel, pero bueno, obviamente, ¿no? Venimos a presentar la tesis, una tesis que, pues, desde el título a mí me resulta muy interesante, sobre todo por esto que habíamos platicado, ¿no? Sobre la idea de locura en la Nueva España, pero, digamos, ¿cómo se concebía la idea de la locura, digamos, de la época colonial y previo, ¿no? Como a esta onda de desarrollo científico más del siglo XVIII, XIX, ¿no? Digamos, ya para contextualizar tu tema, ¿no? Y para el público no especializado principalmente. Sí, claro. Mira, a mí me gustaría iniciar mencionando que es muy importante reflexionar lo que sucede antes del siglo XIX, que es cuando se constituyen lo que se han denominado las disciplinas PSI, que es psiquiatría, psicoanálisis y psicología, y que hay varios autores, entre ellos Michel Desserteau, Michel Foucault y Richard Baldwin, que hablan de cómo a partir de ese momento se fue complejizando la mirada para construir una observación directa sobre el enfermo, en este caso el enfermo mental, y que no obedece a un momento coyuntural, sino más bien a un momento de larga data en el que la religión principalmente fue abasteciendo a diferentes técnicas, prácticas que después serían resignificadas por los alienistas del siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX. Entonces, digamos, a previo al nacimiento o a la emergencia de estas disciplinas, es interesante también mencionar que, sobre todo en el mundo hispánico y particularmente en la Nueva España, la locura se caracterizaba por ser vista desde una mirada teológica y una mirada moral. Incluso la medicina, el corpus hipocrático y galénico, sería leído desde una mirada escolástica, a diferencia de lo que estaba sucediendo en Inglaterra y en Francia, donde ya empezaba a haber avistamientos del sistema nervioso. En la Nueva España y en el mundo hispánico, podríamos decir de manera muy general, estaba muy presente esta lectura escolástica del corpus hipocrático y galénico. Perdón, nada más para quienes no tienen idea de qué es escolástico, ¿a qué te refieres con eso? Ok, pues es como una lectura muy religiosa del corpus hipocrático, que Hipócrates lo que decía es que
el cuerpo estaba compuesto de varios humores, ¿no? Y entonces el desequilibrio de alguno de estos humores era lo que ocasionaba la locura, principalmente la bilis negra, y había muchos sinónimos de locura. Estaba la melancolía, la locura, la manía, el furor, que eso es algo también que me gustaría mencionar. Antes de la emergencia de estas disciplinas, sí, la locura creo que puede ser considerada como polisémica, es decir, no hay un solo término para hacer alusión a la locura, sino hay muchísimos términos para hacer alusión a este fenómeno, no solo de la psique, sino también de la moral. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Augusto, pues digamos que antes del nacimiento de estas disciplinas, sí, la locura es concebida y vista a través de la lente teológica, moral y también médica, aunque creo que, y lo platicaremos a lo largo de esta charla, creo que hay un énfasis más en el aspecto moral. Fíjate que algo que nos estás dejando muy claro y que es bien interesante y revelador es pues entender que el término locura o la idea de locura es un concepto histórico y por lo tanto es dinámico, permanente. En Europa viene pues seguramente desde las épocas muy antiguas y que pues no sé, tú nos dirás, la idea de locura se plantea como una oposición a la normalidad, digamos, a ser una persona común y corriente. Y en el caso de la Nueva España, yo no sé si, por ejemplo, haya alguna incidencia de las formas mesoamericanas quizá de concebir la locura y cómo eso se vincula con lo que viene de Europa medieval, que se desarrolla en la Nueva España y que no sé si tendría como algunas diferencias, por ejemplo, con las nociones en Perú o las mismas nociones en España, digamos, en la metrópolis. Esto que me preguntas es bien interesante porque de hecho en los últimos años se ha dado todo un debate alrededor del tema, ¿no? Lo que tenemos para conocer el mundo prehispánico es principalmente documentación elaborada por españoles, ¿no? Desafortunadamente. Una de las obras que ha sido más consultada para el tema es la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Y aquí lo interesante es que aparece o se utiliza en muchas ocasiones la palabra locura, pero siempre hace alusión a actos pecaminosos, actos viciosos. Es decir, la mujer, por ejemplo, y lo dice textualmente en la paleografía, en la traducción que se hace en Porrúa, por ejemplo, de esta obra, la mujer era considerada loca en tanto que era puta, ¿no? Y aparece esta palabra literalmente. Y eso era porque tenía como este deseo sexual y libidinoso que era prohibido por la iglesia, por poner un ejemplo, ¿no? O también el hombre que podía tener gusto por personas de su mismo género eran consideradas locas, ¿no? Es decir, parecería que el término locura está funcionando a manera de ejemplo para ir construyendo una idea de lo que era el hombre pues civilizada, aunque la palabra podría ser un poco anacrónica para el siglo XVI, pero parecería que están construyendo o resignificando toda una tradición que viene desde la época grecolatina, porque el mismo Sahagún está citando a Séneca, a Cicerón, y sabemos que ellos a su vez habían resignificado la tragedia griega, ¿no? Entonces creo que desde ahí se va construyendo una idea de lo que es racional y lo que no es racional. Desde mi lectura yo sí podría decir que hay una insistencia por construir lo normal, lo civilizado, ir marcando los márgenes de aquello que queda afuera, incluso las herejías. O sea, el hereje es visto como un loco y no solo aparece en la obra de Sahagún, sino en los procesos inquisitoriales. Por allá a los amigos y amigas que nos están escuchando les podría recomendar la obra de Cristina Sacristán. Tiene 2 libros muy interesantes que estudia precisamente la Inquisición, los procesos inquisitoriales y cómo se veía la locura ahí. Y también Andrés Ríos, que tiene un libro recientemente publicado sobre el tema, ¿no? Fíjense cómo la palabra locura o loco, loca ha cambiado tanto a lo largo del tiempo. Ahora me da la impresión de que loco no es necesariamente negativo, ¿no? Lo usamos para un montón de cosas que no tienen necesariamente que ver con la salud mental. Pero, por ejemplo, en esta época, pues ya nos hablas de una especie de canon moral que es el que va rigiendo, digamos, la definición de quién entraría en este concepto de loco, loca, sí, de la locura, y que más bien pues es quien se atreve a romper ciertos paradigmas, ¿no? ¿Cómo era en ese momento la condena hacia estos sectores? Porque ahora pues ya estamos en un periodo en el que está muy normalizado, pues que la salud mental se atiende y hay compasión, pero no sé cómo era en ese momento. Es importante mencionar esto que comentas, Carla,
que España tenía una tradición hospitalaria muy importante. Aquí en la Nueva España, de hecho, los Hipólitos van a fundar una red hospitalaria que atendería no solamente a locos, sino a todo tipo de enfermos. El hospital, principalmente en la Nueva España y en el mundo hispánico, nace bajo el concepto de la caridad católica, ¿no? A diferencia de este gran encierro del que hablaba Foucault para el caso de Francia, en la Nueva España va a ser muy diferente y contrario a la tesis que muchos han pensado que se daba aquí en la Nueva España, los hospitales no servían de contención, es decir, la familia era la que resultaba haciéndose cargo de estos locos, ¿no? Entonces, por un lado vemos que el loco era acogido por la familia, era cuidado por ellos, y por otro lado, pues parecería que el loco se volvía como parte de la comunidad, convivían con ellos, ¿no? En los casos inquisitoriales creo que se ponía más énfasis en aquellos que transgredían las prácticas o las reglas religiosas, y muchos eran encerrados en San Hipólito, que fue el hospital que se fundó y se erigió precisamente para el cuidado de los locos. Entonces vemos que principalmente la familia era quien se hacía cargo de estos locos, y también pues la comunidad. Oye, San Hipólito es donde está el templo que hoy es de San Judas. Sí, precisamente. Forma, ¿no? Sí. Bueno, pues amigas y amigos, tenemos que ir a un breve corte. Como escuchan, estamos conversando con el historiador Miguel Canseco sobre la idea de locura en la Nueva España, un programa que pues, es muy interesante, sobre todo por muy locote. Muy locote. Estamos loqueando. Me llamaron loco. Bueno, antes de irnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y también X. Antes Twitter, me gustaba más cuando se llamaba Twitter, la verdad. Recuerden que también pueden escucharnos nuestros programas en www.imer.mx/programas y en YouTube, ¿no? Que también ahí están todos nuestros programas del último año, ¿no? Interruptus, pasado es presente. Volvemos en unos momentos, no se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el historiador y etnohistoriador Miguel Canseco sobre la idea de locura en la Nueva España. Y bueno, pues ya estuvimos platicando acerca de cómo ha cambiado este concepto de locura, que al final, al tratamiento que tú le das como una idea, pues justamente nos lleva a ver esta historicidad, ¿no? Cómo ha sido pensada la locura, el rompimiento de la norma. ¿Qué nos podrías decir sobre esto en el periodo en el que empiezan a llegar las nuevas ideas ilustradas a la Nueva España? Porque eso cambia mucho las cosas. Ya empiezan a pensar en sus inicios en el método científico. Ya están cosas nuevas sucediendo en todo el mundo. Fíjate, Carla, que para el caso de la Nueva España, y insisto mucho en el mundo hispánico porque creo que es importante verlo también como una red, la ciencia, y sobre todo la ciencia de la medicina de la mente, va a llegar de manera muy tardía. Por ejemplo, en el caso de España, los tratados y manuales que habían sido escritos en Francia por Pinel, por Morel, después sería Esquirol, que son como los padres del alienismo, llegarían ya hasta finales del 18, principios del siglo XIX, y acá a la Nueva España pues llegarían aún más tardíamente, ¿no? Incluso pues la Castañeda, yéndonos un poco más hacia adelante, surge a inicios del siglo XX, ¿no? O sea, realmente acá en la Nueva España llegó de manera muy, muy tardía. Ahora, creo que es importante mencionar que con la recepción de todos estos alienistas, sobre todo franceses, pero también había alemanes e ingleses que eran como las vanguardias dentro de estos temas, hay una revolución en la mirada como una técnica para conocer
al enfermo. Mencionaba en el primer segmento que los médicos principalmente hacían alusión a la locura en términos de Hipócrates, del canon hipocrático, ¿no? No era algo perceptible, sino algo pues metafórico al hablar de humores. En cambio, ya en el siglo finales del XVIII, inicios del XIX, se está hablando del sistema nervioso como probable causa de enfermedades mentales. Se empieza a hablar ya propiamente de enfermedad de la mente. Surgen términos como histeria, monomanías. Ya no es la locura de manera general, sino empieza a haber términos muchísimo más específicos y más en términos de la medicina, que eso es importante mencionar. Pero también es algo muy curioso. En Pinel, por ejemplo, encontramos referencias a Cicerón y a Séneca, ¿no? Estos autores grecolatinos que pues fueron construyendo una idea de que el hombre tenía que ser estoico, ¿no? Que tenía que ser duro consigo mismo, tenía que contener todas las emociones y que no tenía que caer al vicio, ¿no? De hecho, pues virtud y vicio ahí tienen un papel muy importante en el Imperio Romano, y casualmente es algo que yo siempre me he preguntado y que ha guiado mis investigaciones, y por eso creo que le he dado más peso a la idea de locura desde el punto de vista moral. Es que, ¿por qué Cicerón, por qué Morel, por qué Pinel, por qué todos ellos están citando a estos autores y qué lectura le están haciendo a los clásicos para ver en el enfermo mental no solamente un enfermo de la mente, un enfermo físico, sino también un enfermo del alma, ¿no? Que creo que la enfermedad del alma y la enfermedad del cuerpo están juntos en el nacimiento del alienismo, posteriormente psiquiatría, psicoanálisis y psicología, ¿no? Incluso si somos como muy pues reparamos un momento en cómo se construye el psicoanálisis o la psicología, pues son técnicas que vienen desde el confesionario, ¿no? La confesión tiene que ver mucho con el uso de la palabra y tratar de inmiscuirse en la psique del hombre, ¿no? Ese poder de la persona que escucha y de la palabra va a ser fuertísima, claro, ¿no? Y creo que influiría mucho en la construcción de su psicoanálisis. Por ejemplo, en el caso de Freud, creo que jugaría un papel bastante importante. Y ahorita que hablabas, ¿no? Bueno, en parte del bloque anterior hablabas, ¿no? Por ejemplo, de la creación, ¿no? De estos centros creados, por ejemplo, por San Hipólito para la reclusión, ¿no? De los locos. ¿Qué otro tipo de tratamientos empiezan a conjugar en esta época, ¿no? Digamos, del siglo XVIII. Ya surgen nuevas técnicas para tratar, ya digamos, a algo que ya se define como un enfermo mental en esa época. ¿O qué nos podría decir, Miguel, sobre esto? Pues fíjate que las técnicas y las prácticas de curación seguirían persistiendo a lo largo del siglo XIX, y estas consistían en sangrías para tratar de sacar los humores que invadían el cuerpo, de hacer baños con agua fría, crear crujías donde encerraran a la gente, sobre todo gente que era furiosa y que evitaran pues golpear al resto de la gente. Sí. Entonces, pues sí eran como métodos bastante apegados a la doctrina y al canon hipocrático, ¿no? De hecho, muchos investigadores insisten en que Hipócrates y Galeno persistirían todavía, en el caso del mundo hispánico, cuando ya nació propiamente la ciencia médica, ¿no? La psiquiatría. Y son prácticas que incluso no llegan hasta, digamos, a principios del siglo XX, sí, ¿no? Algunas de ellas. O sea, sí, que si bien... sí. O sea, el confesionario, ¿no? Debe ser presente. Y de ahí la creación de fármacos, ¿no? O sea, aquello de la cocaína, ¿no? Muy famosa. Y que de hecho, por ejemplo, en los 70s va a surgir una corriente bastante importante, que es el de la antipsiquiatría, ¿no? Este movimiento con Thomas Szasz, con Ronald Lenk, que lo que van a hacer es criticar. Ellos son psiquiatras, además, están criticando desde su propia práctica, pues, cómo se ha constituido este saber psiquiátrico, ¿no? Porque además, pues, en los 60s, como bien lo han dicho ustedes, en la época de los fármacos, la revolución farmacológica, que hasta nuestros días creo que nos afecta, ¿no? Y creo que por eso es importante hablar de estos temas, ¿no? Sí. Más allá, digo, a mí me ha interesado hacer como este rastreo genealógico, acercarme desde la Nueva España, esta transición del antiguo régimen a la modernidad. Me gustaría posteriormente ya dedicarme al siglo XX. Sobre todo porque se piensa, ¿no? Que obviamente de llegada, ¿no? De estas nuevas tendencias, ¿no? De tratar, digamos, las enfermedades, pues hay como una ruptura, ¿no? Pero hay, digamos, prácticas que todavía siguen convergiendo en un momento muy específico. O sea, por ejemplo, para tratar enfermedades bacterianas, o sea, se usa todo tipo de, digamos, tratamientos que incluso vienen desde la época novohispana o incluso desde mucho antes. Exactamente. Creo que es un error pensar como quiebres drásticos, ¿no? Más bien es necesario volver a pensar la enfermedad en general y las prácticas alrededor de la enfermedad
como continuidades y también de, pues sí, continuidad de larga data en el tratamiento y curación. Uh-huh. A mí me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver con este proceso de separación que surge lo científico y por lo tanto se separa esto que empieza a denominarse como lo biológico, de lo espiritual, de lo moral, y que entonces parece que van por lados completamente distintos, ¿no? Tú ya nos has explicado que de pronto no es tan así, pero sí parece, y hoy tenemos la percepción de que con la consolidación de la ciencia ya como un pensamiento dominante en el mundo occidental, se separa completamente la psique del alma, ¿no? Digamos, por llamarlo de alguna manera. Y es algo que, bueno, tú has denominado o comentas en tu tesis de investigación de maestría, que es la colonización de la psique. A mí me llamó mucho la atención este término porque parece más bien ver cómo la mirada médica va construyendo una idea desde la occidentalidad y que pues hoy es universal, digamos mundial, entre comillas, la idea de la locura y la idea de la salud, pues, pero a partir de la construcción de un tipo de mirada muy particular que es la occidental. Sí, fíjate que para este término yo utilicé el texto de Enric Novella, que es un historiador que ha tratado particularmente el tema español, y lo que junto con Rafael Huertas, y lo que va a decir él es, para entender también el momento en el que surge la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología, es importante entender también lo que estaba sucediendo en Europa en ese siglo, ¿no? Entonces, pues viene como la caída de las monarquías, del antiguo régimen, la emergencia de los estados-nación, la creación del individuo, también pues la creación en términos económicos y políticos de una burguesía que necesitaba tratar de controlar, ya no en términos incluso religiosos, pero ahora sí civiles, cualquier tipo de acto transgresor que pudiera desestabilizar esos estados emergentes, ¿no? Yo incluso encontré en algunos tratados de la época que el comunista ya desde entonces es visto como un posible terrorista a las buenas costumbres del Estado. Sí, claro. Entonces, yo creo que esta colonización de la psique tiene que ver. Por eso yo creo que no hay una ruptura tajante, ¿no? Yo creo que sí hay una resignificación de muchos saberes y técnicas religiosas en la psiquiatría y en la mirada de los primeros alienistas, porque se interesaban ya no en lo que antes se denominaban las buenas costumbres en términos teológicos, pero ahora sí en que no rompieran con la civilidad o con el bienestar que tenían los estados. Social. Exacto, porque además pues está en emergencia el positivismo, ¿no? Ver al Estado como un músculo, como un mecanismo que tenía que funcionar adecuadamente y que ellos tenían que pues tener las herramientas que fueran necesarias para contener cualquier tipo de práctica que pusiera en riesgo la estabilidad, ¿no? Entonces yo creo que no hay tal ruptura, incluso ya entrado el siglo XX vemos todavía la persistencia de estas inquietudes morales en términos médicos, ¿no? Y ya para ir cerrando, me voy a salir un poco del siglo. Hay unos textos muy interesantes de Andrés Ríos, que estudia el melodrama en México en los 60s y 70s, en los cómics y en las fotonovelas, y ahí parecería una resignificación católica de otra vez volver un discurso pedagógico y moral para que al final los lectores digan, ok, esta mujer le pasó esto, cayó en la locura por transgredir una buena costumbre. Como el ¿no? cine de oro. También. Exactamente. Entonces, pues es una lectura muy católica y muy moral de la psique de los seres humanos, ¿no? Es que, pues, tu tema es bien interesante porque al final la mente no se ve, no es como un músculo que puedes verlo atrofiado y simplemente tratar de recuperarlo, sino pues es algo intangible, por Exacto. eso se expresa en el comportamiento y en diversas actitudes, pero pues está complicado, por eso hasta la fecha yo creo que es un gran tema y que parece estar en boga, por lo tanto tu percepción y tu investigación creo que ayuda mucho a ir entendiendo cómo esto se ha construido históricamente y pues da para mucho para entenderlo en el presente. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por platicarnos de este tema que está buenísimo y bien locote. Gracias por el espacio y por abrir la conversación y generar diálogo en estos temas que son además de importancia social y actual en
nuestro país y en el mundo. Así es, pues de esta forma cerramos con esta emisión de Interruptus Pasado es Presente, con la presencia de Álvaro Miguel Canseco Acosta, quien nos compartió pues su investigación que recientemente le dio el grado de maestro. Y bueno, también agradecemos como siempre al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio, en los controles a Julio Aguilar y a Hernán Nájera en la producción de nuestro programa. Gracias Misael, gracias Augusto. Gracias, hasta luego. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Radio Ciudadana. Y a loquear en internet. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.